Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo muy necesario, que es hablar de emociones desde un lugar, por cierto, bastante complicado. Sí. Y nuestro gran reto es hacerlo fácil. Que esto viene siendo un poco nuestro leitmotiv en este espacio. Eso es, acercar la psicología y las emociones a la gente desde un lenguaje que sea cercano, desde ejemplos que sean cotidianos, desde lugares donde la gente se pueda sentir representada y ubicada en ellos, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Vamos a intentar hacer fácil lo difícil porque vamos a hablar de ejes emocionales, esta conversación que tienen las emociones entre ellas, ¿no? Sí, de alguna forma yo me gustaría como que hoy nos pusiésemos un poco como en esta disposición de entender algo un poquito más abstracto, y es cuando los psicólogos nos ponemos algo etéreos hablando de que las emociones tienen algo que decirte, que las emociones se comunican entre ellas, que qué quiere decirte tu emoción, ¿no? Y a veces hay muchas personas al otro lado que de repente es una cara de ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué te ha fumado? ¿No? Es un poco esto. Entonces, bueno, no hay nada de ningún tipo de sustancia por medio. Lo que queremos es que podamos conectar con preguntas que son un poquito más profundas, con preguntas que son importantes, y que nos pongamos un poco como si las emociones fuesen ese agente externo, ese elemento con el que podemos hablar y con el que podemos comunicarnos. Y hay algo súper bonito de esa comunicación, que es entender que eso ayuda precisamente a la regulación emocional. Las personas que llegan a consulta o las personas interesadas por su desarrollo personal, por su conciencia emocional, claro, quieren saber qué es lo que sienten y saber qué hacen con eso que sienten. Y normalmente lo que nos encontramos es un hazme que deje de sentir esto, ¿no? Es casi como quítame esto, por favor, porque está siendo desagradable, porque no me gusta, etcétera, etcétera. Claro, el primer paso como terapeutas al otro lado es explicar que no va de esto, ¿no? Que la regulación y la gestión emocional no van de dejar que la emoción esté ahí, sino que pasa por bucear en ella, por profundizar en ella, y por una palabra que a mí me parece muy representativa de lo que ocurre en el mundo emocional, que es atravesar la emoción. Si uno se permite que la emoción atraviese, uno vive, pero en mayúsculas y en negrita y subrayado, ¿no? Uno vive de verdad cuando se permite que esa emoción atraviese. Ahora, cuando me engancho en la emoción, ahí es cuando ya no es vivir, es sobrevivir, y ahí es donde no estamos encontrando pues ese bienestar, ¿no? Pero en ese bucear, en ese atravesar y en ese permitirnos está la clave de entender estas preguntas, ¿no? De qué viene a decirte tu emoción, y entonces hacer esta conexión tan bonita de la comunicación entre emociones, porque a veces esa emoción que se despierta no es la emoción que más me ayuda, aunque sea súper válida y la recogemos y la entendemos, pero hay otra emoción que quizás en esa comunicación sí puede ayudarme, ¿no? Lo que muchas veces hablamos, que es como esa emoción al rescate. Y a veces, y esto va a ser lo difícil, entender que las personas entiendan al otro lado escuchándonos cuáles son esas emociones al otro lado que quizás hay que llamar cuando la emoción que me está desregulando no me está permitiendo, digamos, que atravesar de una manera satisfactoria la emoción. Eso es. Y si hay algo que tiene este modelo MAT de ingeniería emocional, es estructura. Y esa estructura ayuda mucho cuando hablamos de algo, como decimos, tan a veces tan abstracto, tan etéreo, ¿no? Y queremos traeros un poquito de esta estructura, sí, que nos sirve a todas las personas para esta parte de regulación, y sirve a terapeutas para poder acompañar a nuestros pacientes sabiendo acariciar o despertar emociones que podrían estar rescatando la emoción que se desregula en la persona que tenemos delante.
Así que con esto nos remangamos, amiga, y nos ponemos manos a la obra. Vamos a por ello. Me encanta este concepto de acariciar. De acariciar la emoción, y para los fans de Harry Potter al otro lado, generación y tras generación, hay una de las pelis en las que hay precisamente un libro que, para poder abrirlo y descubrir y poder leer lo que dice ese libro, que resuelve y ayuda a resolver la aventura, hay que acariciar su lomo. Ay, no lo he visto, ¿eh? Y es precioso. Y cuando has dicho esto de acariciar, me ha venido como esta metáfora tan bonita, este símil, ¿no? Esta analogía, ¿no? Total, tan bonita de ese libro que hay que pelearse con él, y realmente no hay que pelearse con él, hay que acariciarle, y entonces te permite que lo leas. Pero bueno, esto es precioso, señora. Precioso. Vamos a buscar justo el corte de esta escena, ¿vale? De la peli, para poder representarlo, porque es que lo has dicho y te ha venido, me ha venido la imagen. La magia, claro, es que es magia. Harry Potter. Vale, pues a ver, vamos a hablar desde nuestro modelo. Sabemos aquí que hay 6 emociones básicas: miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor, alegría. Desde aquí, una de las cosas preciosas que este modelo explica de una manera muy bonita es cómo cada emoción se comunica con las demás. Todas con todas, porque esto es inside out, ¿no? O sea, están ahí con el centro de mando, pero concretamente hay emociones que tienen como una especial capacidad para relacionarse y o bien co-desregularse o bien co-regularse. Y vamos a hablar de esos 3 ejes. ¿Qué es un eje emocional? Los ejes son como las vigas maestras, como esos pilares que sostienen la identidad, la personalidad de la persona. Como buena viga maestra sostiene, pero si está débil o si algo falla, se derrumba mucho. Uh-huh. Se puede deconstruir demasiado, ¿no? Y eso duele. Hay estas vigas maestras, por decirlo así, representan como equipos. A mí me gusta el concepto de verlas trabajando en equipo. Uh-huh. Y así es como yo se lo transmito a la gente con la que trabajo, y es como, venga, tienes 3 equipos de alto rendimiento dentro de ti. Entonces vamos a desmenuzar cómo son estos equipos que tienen la capacidad de comunicarse entre sí y pasarse una cierta información muy relevante. ¿Qué ocurre con estos ejes? Que si se equilibran, la persona se comporta de una manera bastante funcional, bastante regulada, es decir, no es que no le pasen cosas, sino que las consigue resolver con cierta agilidad. Uh-huh. Pero si estas vigas maestras, si estos ejes se desequilibran, se invierten, la persona puede enfangarse mucho. O sea, puede realmente meterse en un bucle que puede ser muy perpetuo. Uh-huh. Así que son 3 y vamos a ello. ¿Empezamos? ¿Por cuál? Empezamos por uno de los ejes que más nos gusta a nosotras, y de hecho creo que es uno de los que más se ve en terapia. Sí, es verdad. Porque sostiene algo tan importante como la identidad. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de este eje en terapia? ¿Y cuál es este eje? Pues empezamos esa flor de las emociones desde el miedo. Justo la que le cruza al otro lado es la emoción del orgullo. Así que este eje miedo-orgullo es con el que empezamos esta explicación de los ejes. ¿Y por qué es tan interesante este eje en concreto? Porque al final estamos hablando de esa identidad. Y es que la identidad es... ¿cómo decirlo? Es que es algo que sí o sí está en nosotros. Por lo tanto, no podemos pasar por alto, ¿no? Por este eje. Así que, ¿qué ocurriría si este eje de alguna manera funciona? ¿No? Si digamos que estas, como bien decías, estas 2 emociones se corregulan. Si se corregulan, pues será una persona que sepa admirar de sí mismo, a sí mismo, pero también admirar de alguna manera lo que hacen los demás, que lo que el otro hace bien no es una amenaza para mí, ¿no? Esto es clave. No habla de mí. Lo que el otro hace bien habla del otro, pero no necesariamente de mí, ¿no? Claro, porque tenemos que recordar una cosa: el miedo detecta amenazas, el orgullo detecta reconocimiento, es decir, se despierta con la admiración. Eso es. Por lo tanto, si tú, cuando admiras al otro, lo sientes una amenaza para ti, aquí este eje no está funcionando en equipo,
¿no? Eso es, estaría desregulándonos, ¿no? Uh-huh. Porque al final en este eje lo que vemos es muchas veces cómo el miedo que detecta amenazas, si ve amenazas donde no las hay, si ve amenazas en lugares que no son amenazantes, como este ejemplo que hemos dicho, ¿no? Que es otra persona que es reconocido por algo que ha ocurrido, claro, lo que hace es arrastrarnos, ¿no? En lugar de que el orgullo se coloque en un lugar de admiración hacia el otro, lo que hace es colocarse en ese lugar de cuidado, que tú no, o cuidado, que el otro, lo que sea, ¿no? Y cuidado, que tú no vales o que tú no haces. Y entonces aquí es donde realmente lo que está pasando es que nos estamos convirtiendo en una amenaza para nosotros mismos, no el otro, precisamente, ¿no? Uh-huh. Eso es. Entonces, claro, fijaros que si el miedo y el orgullo hacen como, a mí me gusta la metáfora como de este balancín, ¿no? Como mis hijos que lo han llamado siempre sub y baja, pero ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Balancín. Balancín. Sí. Bueno, pues en cualquier parque todos sabemos esto, que cuando yo subo tú bajas, etcétera, ¿no? Vale, si esto está ordenado, claro, no estamos todos los días igual. Entonces hay días donde de repente, algo nos pasa y nos despierta un miedo, una inseguridad. El miedo se nos puede despertar porque no soy suficiente, no soy valioso, bueno, pues me da vergüenza, siento ridículo, bueno, todo lo que el miedo se pueda descompensar. Si tú le dices a la persona, bueno, pues no tengas tanto miedo, no es tan fácil. Si te agobias, no te agobies. Exacto. Claro, es que vamos. Justo por donde la persona está desregulada es muy difícil regular. ¿Y cómo intentamos apoyar y regular o darle alguna estrategia a una persona que el miedo se le ha disparado? Pues es muy fácil irse a su compi de equipo, al rescate del orgullo. Si el orgullo es capaz, pero claro, ojo que aquí algo muy importante, el orgullo tiene que tener su capacidad sana y equilibrada. La persona tiene que tener la experiencia es que en el orgullo está autoestima, está el ego, está el ser. Entonces, claro, si la persona esta emoción es realmente una emoción que tiene, ya no quiero decir trabajada, porque no tiene por qué tenerlo trabajado, simplemente que es un recurso para la persona decir, sí, soy capaz y me lo creo de verdad. El anzuelo que le va a tirar a ese miedo descompensado es, tranquilo, bájate un poquito revoluciones, porque sí, somos valiosos, porque quizás esto no lo sabemos hacer todavía, pero podemos trabajar en ello. Que el otro lo consiga no significa que nosotros nunca lo vayamos a conseguir. Es decir, es todo ese ejercicio, en el fondo, de reestructuración cognitiva, porque este modelo es de lo que más habla, de darle al miedo justo esas caricias, como decíamos antes, que está necesitando darle la seguridad que ha perdido para que pueda realmente rebajar un poco de haberse inflado tanto, ¿no? Claro, para eso evidentemente tenemos que trabajar o que tener bien identificados los recursos sanos del orgullo. Claro. Todo lo contrario, si es el orgullo el que se desregula muchísimo y empieza, por ejemplo, pongamos simplemente, ya no solo por hablar de orgullo de inseguridad, pues a lo mejor por todo lo contrario, un orgullo que se infla y que dice, voy sobrado a este examen o no tengo que esforzarme en esto porque soy la caña de España, y el miedo ahí, el anzuelo que le tira es, cuidado, tranquilito, vamos a pararnos y vamos a preparar este episodio si lo que vamos a hacer es grabar, o este examen si lo que vamos a hacer es examinarnos de algo, o simplemente vamos a prestarle atención, cuidado, cariños, vamos a tenerle respeto a la situación para que no nos encontremos con la imprudencia de un orgullo desorbitado que no se da cuenta que la puede liar realmente, ¿no? Claro. Para eso, de nuevo, tenemos que tener un miedo que se sepa colocar en equilibrio, que le se pueda dar esas herramientas al orgullo que se ha desbarajustado. Qué interesante y qué potente, ¿no? Porque en el fondo es ese balancín, yendo un poco a esta visualización para que los que nos escuchen vayan haciendo este juego, que en el fondo es un juego, en el fondo es un baile a nivel emocional tan importante de decir, bueno, cuando el miedo se desregula, el orgullo tiene que salvar apelando a esa capacidad y a esa posibilidad y a ese espacio y a ese lugar y a ese reconocimiento. Cuando es el orgullo el que se sube y se desregula, entonces es el miedo el que viene a decir, ojo, cuidado, vamos a mirar, vamos a observar, vamos a ser más prudentes, vamos a preparar, vamos a tener respeto a la situación, ¿no? Entonces, qué interesante que cuando algo así nos esté, por ejemplo, cuando ese miedo se nos desregule y nos sintamos que no somos capaces de,
Por ejemplo, nos puede pasar muchas veces cuando traemos invitados aquí al podcast, ¿no? Y normalmente siempre hay como cierto miedo, cierto respeto, incluso hay personas que de primeras dicen no, otras personas que dicen que sí, pero asustadísimas, ¿no? Cuando las personas, aunque digan que sí, hay mucho miedo y mucha voz interna de a ver qué vas a decir, a ver si esto te lo tienes que preparar muchísimo, a ver qué tal, normalmente lo que vemos es al revés, ¿no? Es como una necesidad de que el orgullo llame y que diga que puedes, que vas a hablar de algo que sabes, que vas a poder tener un espacio tranquilo, que estás preparada o preparado, y entonces ese darle ese espacio lo hacemos con miedo, bueno, pero lo hacemos con miedo y con orgullo. No lo hacemos solo con miedo, lo hacemos con miedo y con un poquito de orgullo. Me gusta eso. Que viene también a acompañarnos y que viene a hacer equipo. Entonces no están las emociones solas y no podemos hacer nada. Si obviamente me quedo en ese miedo y solo miro todas las posibles amenazas, las cosas que puedo decir mal, las veces que me puedo equivocar, algún dato que puedo dar que no vaya tal, la opinión que van a tener, no sé, Manoli, la de no sé dónde que ni conozco, pero ahora de repente me ha importado qué es lo que vaya a pensar ella. Pues cuando ya me pongo en eso, pues claro, imagínate, ¿no? Claro. Me bloqueo de tal manera que esto nos frena oportunidades en la vida. Exacto, y es bonito pensar que tenemos la oportunidad de pedirle a una emoción que salga al rescate. ¿Por qué no dejamos de ser nosotros los que estamos orquestando todo esto, ¿no? Es como al rescate un poco el orgullo, ¿no? Es verdad que me imagino que en tu caso, igual que en el mío, cuando este eje de la identidad, que recordemos que potente, el eje de la identidad, aparece en consulta, generalmente es por eso que estamos hablando. Sí. No me siento suficiente, capaz, valioso. Raro es que llegue a terapia por lo que decíamos antes de voy sobradito con todo, no necesito nada ni a nadie. Que a veces llega también. Llega, pero no llegan por ahí. Es que, claro, llegan por otras cosas, ¿no? Claro, por las consecuencias de esto, efectivamente, ¿no? Llegan por las consecuencias y ya así en lo que viene siendo en el proceso de ir conociéndonos y de ir entendiendo las emociones, de pronto decimos, anda, mira, fíjate, ¿no? ¿Dónde está este orgullo aquí? Pero es verdad que normalmente el eje que más nos encontramos es esa descompensación más del miedo, claro, donde el orgullo tiene que venir a rescatar. Pero porque hay una cosa muy, muy tremenda a nivel experiencial de vivir, es cuando se desregulan los dos miembros del equipo. Entonces, claro, nosotras vemos muchas biografías, muchas historias de vida donde este eje se toca muy de lleno, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues personas a las que se les ha visto o mirado, valorado y reconocido por ser obedientes, sumisas, no dar problemas, cero conflictos, haz lo que te diga, fin. Claro, ¿qué ocurre con estas personas que si se salían un poquito del tiesto, pues ya tenían una consecuencia, un castigo, aunque solo sea incluso la no mirada, no atención de sus figuras de referencia? Pues claro, ellos, como todos nosotros, cuando somos pequeñitos, lo único que necesitamos es que nos den el ok, vales y perteneces, entonces, claro, vamos a hacer lo que sea. Bueno, pues personas que han crecido con una historia de vida donde todo lo correcto estaba pautado milimétricamente, no han podido construir una identidad en función de sus propias exploraciones y errores. Claro. Por lo tanto, ni el orgullo ha podido tener recorrido y el miedo se ha apoderado, por decirlo así, de experiencias donde el orgullo podría haber probado. Porque claro, ¿qué hacemos cuando somos pequeños y no tan pequeños? Explorar, probar, y con esto ¿qué hacemos? Pues a veces fallar. Claro. Entonces, yo el otro día le decía, por ejemplo, a mi hijo que está ahí como probando qué pasa si miento, qué pasa si digo cosas que no son verdad. Entonces le decía, en casa es el sitio seguro donde puedes fallar. Aquí puedes fallar. A lo mejor fuera, si fallas, si haces algo que no está bien, pues vas a tener consecuencias muchísimo más dolorosas. Pero aquí en casa puedes fallar. Entonces, atrévete a decir, he hecho esto, he sido yo. Uh-huh. Un chicle pegado debajo de la mesa del comedor, por ejemplo. ¿Quién ha sido? Por favor. Aquí se puede fallar. Es un sitio seguro. Me encanta. Entonces, si no hay esos permisos de fallar, claro, de sentirte seguro, porque recordemos que el miedo es la emoción que nos ofrece seguridad. Entonces, claro, si ya la seguridad está cohibida y ya en la parte del reconocimiento me la dan solo si callo y no hago y siempre acierto, no fallo y demás, pues al final ninguna de las dos emociones ha tenido un recorrido, claro, sano como para que en situaciones donde se compromete la identidad, alguna de las dos rescate a la otra.
Claro. Cuando vemos esto es tremendo, claro. Es tremendo, pero es vincularmente en el proceso terapéutico muy bonito si sabemos verlo y acompañarlo y entonces empezar a generar que entonces el espacio seguro sea el espacio terapéutico. Totalmente. Y esto es tremendamente satisfactorio a nivel profesional. Creo que es una de las cosas más bonitas y de mayor responsabilidad que tenemos en nuestro trabajo, que es ser capaces de entender que fuera no ha habido espacios seguros y que aquí tenemos que empezar a construir un vínculo seguro que permita eso. Y que permita fallar, y que permita equivocarnos, y que permita enfadarnos, y que permita un montón de cosas donde aquí se recoge, se sostiene y se acompaña. Y entonces desde aquí te permites probar qué eres, quién eres, qué es lo que quieres, cómo lo quieres y no hay un juicio detrás de todo eso, ¿no? Y entonces qué bonito es ver cómo se empieza a construir en el espacio de terapia para luego ir generalizándolo fuera, ese es el objetivo, ¿no? Pero claro, tenemos que ir haciéndolo a poquitos y ese miedo que ha estado muy descompensado y ese orgullo que también lo ha estado y entonces no se pueden casi salvar el uno al otro, necesitan de aproximaciones sucesivas y muy seguras de la experiencia a las que uno se tiene que ir enfrentando en la vida. Pues que a veces en un lugar van a ser muy seguras y luego fuera no, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos que exponernos un poquito a todo, pero tampoco hace falta tirarse a la piscina con locura, ¿no? O sea, podemos hacerlo progresivamente y de la mano, ¿no? Yo creo que es de las cosas que más me gusta de la terapia, es que sea una experiencia vincularmente reparadora, ¿no? Un ejemplo de espacio seguro, muchas veces para muchas personas el primero. Y eso es muy tremendo. Entonces, bueno, pues aquí también para los compis, cuando veamos la identidad comprometida o dañada, atentos a estas dos emociones, cómo ha sido la biografía, cómo se han construido, qué relación tiene la persona con estas dos emociones y volver a colocarlas en un lugar donde realmente no se entienda mal ni el miedo ni el orgullo, que son dos emociones que se entienden muy mal socialmente. Mucho, muy mal entendidas, pero que en el fondo es que son tan bonitas. Las dos. Preciosas, pero sí es que es viga maestra, lo hemos dicho al principio. Total. Vale, pues nos vamos al siguiente eje, que es, ojo aquí, el eje de las relaciones. Bueno, este es un super eje. Este es también lleva mucha terapia. El eje, ¿no? El eje. O sea, hola. Si el eje de la identidad aparece en todo proceso de terapia de cierta profundidad, bueno, es que el eje de las relaciones es probablemente el que trae a terapia a los del orgullo por exceso que nota, les trae a terapia, ¿no? Bueno, las relaciones están en la necesidad de pertenencia y vinculación, vamos, más primitiva que tenemos como seres sociales y por lo tanto las relaciones van a estar siempre en todo proceso de terapia porque es que todo es relación. Es que si vengo a hablar del trabajo, vengo a hablar de relaciones. Es que si vengo a hablar de mi familia, vengo a hablar de relaciones. Es que si vengo a hablar solo de mí, de mi libro, es que vengo a hablar de la relación conmigo mismo. Entonces, todo es una relación, ¿no? Por lo tanto, este eje que implica dos emociones muy interesantes y muy bonitas. Si seguimos en esa flor, la siguiente, después del miedo, sería la tristeza, que va en eje hacia arriba de una manera muy bonita, en una conexión muy bonita con el amor. Muy bonita y muy perversa también, porque son dos emociones. Fíjate que ahora de repente dirán, bueno, el amor vale, tristeza no. Pero el amor, ¿no? Qué bien, qué bonito. Peligro, si has pensado esto, ahora te quedas. Ahora te quedas a seguir escuchando, ¿no? Entonces, qué importante es entender cómo muchas veces entendemos como esa pérdida, digamos, pongámonos a entender que la tristeza lo que hace es gestionar las pérdidas y el amor lo que hace es fomentar y construir los espacios seguros, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando estamos en espacios seguros que no nos aportan otra cosa más que pérdidas, ¿no? Y cuando esa relación se acaba pervirtiendo. Esto es de lo que hablamos de no siempre este eje acaba siendo un eje bonito en ese sentido, porque tenemos que ser capaces de poder entender cómo las relaciones que yo voy construyendo tienen que llevarme hacia ese lugar, hacia la construcción de ese espacio seguro, pero que eso implique no perder. Exacto. La pregunta aquí clave es, ¿das amor donde acabas perdiendo? Y una y otra vez, quizás, todo el rato. Es la historia de las relaciones de tu vida. A ver,
Pérdidas en las relaciones. Vale, o sea, sí. a ver, me refiero, no nos estamos poniendo aquí en encuentra a la persona con la que no pierdas. No, a ver, cuidado. Pero pérdidas donde de verdad ya estamos tocando pérdida de confianza, pérdida de ilusión, pérdida de motivación, pérdida de oportunidades para seguir construyendo con esta persona de una manera sana, pérdida de salud, pérdida de energía. Exacto, es que es como aquí la perversión es que uno entrega y entrega y entrega y el otro parece como que no se da cuenta y entonces la persona, en vez de darse cuenta de, cuidado, en vez de activar a la tristeza y que la tristeza le permita, digamos que actives, que le permita hablar y la tristeza diga, oye, con esta persona estamos perdiendo mucho. Pues dice la persona, no, cállate tristeza, voy a dar un poquito más de amor a ver si la persona termina de darse cuenta lo muchísimo que la quiero y lo importante. Es que no se ha dado cuenta. Claro. Calla que tú no sabes. Exacto. Claro. Entonces aquí el amor no deja hablar a la tristeza. Esto que sucede en infinidad de casos, o incluso me atrevería a decir que en algún momento todos hemos pasado por esta sensación de queremos que el amor gane la batalla de esto, pues claro, al final no permites el rescate de la tristeza. ¿Cuál sería el rescate de la tristeza? La tristeza es una emoción conectada con el desarrollo. Quiere crecer y en cuanto a las relaciones quiere crecer en conjunto con otra persona. Entonces, claro, si la sensación es que contigo solo pierdo, contigo solo me estanco, contigo me siento cada vez peor y peor y peor y pierdo, la tristeza tiene que ir al rescate y decir, ya basta. No podemos seguir perdiendo con esta persona. ¿Qué hacemos? Nos paramos a pensar, que es lo que hace muy bien la tristeza. De la misma manera que en las relaciones donde hay mucho compromiso y hay mucho apariencia de evolución, porque una persona que ahora toca hijos y ahora toca pues seguir como lo que me han dicho que tiene que ser las relaciones, pero falta chicha, falta sentir, falta realmente que me vibre el corazoncito. Entonces aquí es el amor el que tiene que levantarse como un... Es que me ha parecido la imagen de un suricato, ¿sabes? Por ejemplo, se despierta el amor en plan de... Uy, pues me parece, por favor, o sea, si esto lo podéis usar de anclaje, que vuestros suricatos hagan ahí un... Cuidado. Y entonces el amor se levanta cual suricato. Pues es que no hay nada más amoroso que un suricato, la verdad. O sea, me encanta. Y le dice, a ver, que no todo va de que te has comprometido, no todo va de que como tengo hijos, no todo va de todo esto, sino que cuida. Claro. Cuida los detalles. No quiere decir que rompan la relación. Quiere decir que hay que apostar por el amor, que haya de verdad una conexión, una comunicación, un entenderse. Porque si no sería como una especie de... como un amor vacío. Justo. ¿No? Al final es como ese amor, además de construir ese espacio seguro donde sí, yo tengo una persona con la que hay muchas veces que nos encontramos en consulta en cuanto hablando de relaciones que en el fondo la persona de lo que nos está hablando es que es una relación que probablemente está rota, pero que todavía no está preparado para verlo, ¿no? Entonces desde fuera se ve fácil, pero claro, desde dentro no es tan fácil ver esto. Y en ese amor vacío, en muchas ocasiones se explica si no estamos mal, pero tampoco estamos bien, ¿no? O sea, quiero decir, no estamos mal porque no hablamos. Pero no hay ilusión, ¿no? No estamos mal. Porque no discutimos. Claro. Lo dicen mucho. Estamos bien porque no discutimos. Claro, es que tampoco habláis. Claro, es que no habláis, ¿no? Entonces, no hay discusiones. Bueno, estamos bien, pero ¿y qué más? ¿No? También estás bien con muchos compañeros de trabajo. Y no te vas a comprar una casa, ¿no? No sé, o sea, ¿qué más? ¿Qué más hay? Que no, lejos de esta idea de que tengamos que volvernos locos por el otro y no sé qué. No estamos hablando de esto. Estamos hablando que ese amor sea un espacio seguro, pero sea un espacio de crecimiento, de desarrollo, de transformación conjunta, de superar retos también, de saber que aquí hay sentido. Que yo hoy me levanto y te elijo otra vez y me pregunto cada mañana si te vuelvo a elegir y te digo, sí que te elijo. Y te elijo con todo esto, ¿no? Porque no está vacío esa parte. Entonces ahí esta tristeza tiene que venir a decir, aquí, ¿qué? Aquí estamos, ¿qué hay aquí? ¿No? Y ese amor tiene que encontrar, saber si realmente donde yo estoy entregando,
pues si estoy entregando, porque a veces es como que ya lo estoy dando por hecho, ya está, ya lo hice, ya construí este amor hace no sé cuántos mil años y ya está hecho, ¿no? Pero claro, eso se va perdiendo por el camino. Y si decíamos en el eje anterior que vemos muchos ejes, digamos, dañados de la identidad con niños muy obedientes, sumisos y demás, aquí yo lo he visto este eje trastocado mucho con niños parentalizados. Wow. Con esos niños que han hecho funciones que no les tocaban de adultos, pues sustituyendo a figuras de mamá o papá, y que se han hecho cargo, se han responsabilizado y han entendido que su papel en el mundo, su papel valioso es cuidar al otro, estar pendiente, responsabilizarse, entregar, y claro, al final las relaciones que construyen más allá de cuando somos niños siguen en este mismo patrón. Claro. Lo mío es dar, cuidar, entregar, estar pendiente, sacrificarme yo. Entonces, de ahí que este eje muchas veces esté tocado. Es perverso porque hace que uno pierda siempre y gana el otro siempre. Claro. Este juego del que el otro gane es un eje muy interesante para nuestro colectivo a nivel de profesión. Sí, o sea, sí. Es un eje como para que terapeutas, miraros el eje de las relaciones. Psicólogos, terapeutas, personas que trabajéis con otras personas. Bueno, vamos a mirarnos esto, ¿no? Porque, claro, es que es un eje de entrega. Y yo me entrego independientemente de lo que a mí me pase, independientemente de lo que yo necesite y independientemente de lo que pierda por el camino. Y si tú estás, pues yo estoy bien, y eso no quiere decir que no miremos al otro, por supuesto que hay que mirarlo, pero hombre, hay que mirarse un poquito, ¿no? Y ponerse un poquito en el centro. Y a veces a nosotros en esta profesión preciosa y maravillosa de acompañamiento al otro, bueno, pues no es casualidad que seamos psicólogas. Por lo menos las dos que están en esta mesa no es casualidad, ya os lo digo. Igual que no es casualidad que sean abogados los del otro eje. del que viene ahora. El tercer eje. Así como estamos, pues fijaros, es que hemos visto miedo, orgullo, este equipazo, amor, tristeza, que si funcionan en equipo nos van a permitir construir relaciones donde haya crecimiento y donde haya espacio seguro, maravilloso. Y si no es así, ya aparecerá el rescate. Nos vamos al tercer y último eje, que es el eje de la energía, donde están la rabia junto o enfrentada, ¿no?, con la alegría. Maravilloso. Un equipo que, si funciona bien, va a dar una persona luchadora contra las injusticias, disfrutona con la vida y sin miedo a cortar con lo injusto, porque tiene confianza en la vida, ¿no? Esto sí funciona bien, eso es un eje precioso. Bueno, a ti te gusta mucho, seguro. A mí me encanta este eje. De hecho, he de decir que siempre... Has querido ser abogada. ¿Ibas a decir eso? Es que sí. ¿Ah, sí? Porque nunca te lo había confesado, te lo voy a confesar. Bueno, resulta, a ver, es una profesión que apareció en mi historia de vida como una posibilidad. Lo que pasa, y siempre tengo una prima que siempre me lo decía, es que eres tú muy de leyes, me decía, ¿no? Tú tienes que estudiar Derecho, eres tú muy de leyes. Y recuerdo decirle que me metía a Psicología y que ella me decía, ¿qué dices, tía? Te tienes que meter a Derecho, si tú eres muy de leyes, ¿no? Total. Pero en el fondo hice muy, muy bien no meterme en Derecho, no por nada más, sino porque probablemente en ese momento la forma en la que mi rabia miraba el mundo creo que iba a ser una profesión y una disciplina que probablemente me iba a alimentar mucho más esa rabia, ¿no? Iba a acentuar precisamente algo que con el tiempo lo que yo he hecho ha sido trabajar todo para paliar, o sea, para bajarla, equilibrarla y disfrutar de la rabia desde un lugar precioso que es el que tiene de forma equilibrada, ¿no? Desde esa energía, desde esa vitalidad y demás. Entonces, pero muy interesante esto porque sí, al final a mí me gusta mucho este eje, porque es el eje de la energía y yo no paro, y porque son dos emociones preciosas, la rabia y la alegría, desde luego. Claro. ¿Y aquí qué pasa? Pues que así como estamos diciendo que cuando las dos están trabajando en equipo, la persona se siente capaz, vital y demás, claro, si por ejemplo la rabia se descompensa, es
un enfado que se convierte en un bucle que llamamos el bucle de la reivindicación, donde la persona no termina de desenfadarse porque no termina de resolver nunca. Al final son injusticias personales que acaban convirtiendo en injusticias del mundo, claro, y se acaba enganchando a, bueno, le roban realmente toda la capacidad de disfrute, que es lo que está al otro lado del eje, ¿no? La alegría disfrutona, ¿no? Que es más que disfrutar, pero ahora lo vemos. Entonces, claro, aquí nos encontramos personas que te das cuenta que viven enfadadas, que hasta el disfrute del otro les parece mal, que hasta el momento de distensión, de humor y de demás les inyecta más rabia. Claro, porque ¿cómo vamos a estar riéndonos con todo lo que está pasando? Con todo lo que está pasando en este mundo. Y es muy fácil estar en este eje en el mundo que tenemos últimamente a nuestro alrededor. Y es normal estar enfadados. Ahí están pasando muchísimas cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que ponen este mundo nuestro patas arriba con consecuencias a muchísimos niveles que no son tan ajenas a nosotros como pudiésemos pensar, ¿no? Entonces, está claro que se nos active esta emoción tiene su sentido y tiene su función, porque la rabia lo que hace es denunciar y buscar los responsables y las injusticias que hay al otro lado. Pero claro, vivir en esta constante mirada injusta al mundo, cuestionando absolutamente todo lo que pasa y sin permitirnos salir de ese cuestionamiento constante y total y ese juicio, ¿no? Y este señalamiento hacia afuera nos agria. Es que nos agria. Y el contexto que nos rodea igual. Eso es. Es muy ¿cómo es la palabra? Impacta mucho en nosotros, pero impacta mucho es muy contagiosa. Claro. Es muy contagiosa, esta es la palabra que quería encontrar. Y esto que dices es muy interesante porque efectivamente motivos no faltan. Claro. Con esto quiere decir que cuando la alegría sale al rescate no le está invalidando, no le está diciendo, anda, déjate, está todo perfecto, no es esa alegría. Porque esto enfada más, ¿eh? Sí. Esto enfada muchísimo más. Claro, aquí la alegría lo que le invita a la rabia es a, bueno, elige batallas, ¿vale? O sea, no puedes estar en todas las batallas y que todas te enfaden y que todas te activen y te sobreactiven, ¿no? Suelta. Entonces le confronta con una vida no derrochada en guerras permanentes. ¿Sabes? Como esa sensación de dar perspectiva. La alegría le puede dar relatividad y perspectiva a la rabia para decirle, ok, esto, ok, sí, vale, pero no todo el rato. También hay mucho disfrute, muchas oportunidades, que es con lo que la alegría se conecta, muchas oportunidades para también disfrutar, ver la belleza, ver lo que sí que está funcionando, dónde está funcionando, porque yo me reconozco mucho en que de repente me vienen como todas las injusticias de golpe y piensas, es que este mundo es tremendo, horrible. Es horrible. Y claro, es como, venga, voy a conectarme con esto que está funcionando, esto que yo sí puedo hacer, ¿no? Claro. A nosotras que la causa animal nos despierta mucho. Sí. Pues hay veces que digo, pero es que en este mismo instante están maltratando a un montón de animales seguro en esto, en peleas, en lo que sea. Y me entra como ese agobio de no puedo respirar porque no sé ni qué hacer. Y concentrarme en, bueno, los animales que pasan por mi vida disfrutan del cariño, del respeto, de la buena vida. ¿Dónde está lo que a donde yo puedo llegar? ¿No? Eso es. Lo que está en mi mano realmente. Y todo lo que no, pensaba ahora escuchándote en una paciente que si nos escucha, pues le mando un beso enorme porque ya va a saber quién es. A nivel, por ejemplo, profesional, muchas veces nos encontramos, ¿no? A muchas personas en este bucle de la reivindicación en contextos diariamente, muchas veces muy difíciles y tremendamente injustos y que les ponen contra las cuerdas. Y hemos hecho, en este caso, un trabajo muy bonito desde una palabra que ha sido como muy, muy ancla en todo este proceso, que es soltar. Soltar, muy de alegría. Y es este eje, ¿no? Soltemos, suelta. Hay muchas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que esta palabra a ella le hizo un clic y se enganchó a ella como algo, como ese barco, ¿no? Que le ayudaba a salir de ese terreno tan fangoso, que en el fondo es esa rabia en la que está todo el rato, pero es que esto mira, pero es que esto mira, pero es que esto mira, y eso ya, sí, yo lo veo. Pero mientras estés en esto que mira, no estás en esa... Yo no te digo que te quedes aquí desde un lugar que te tenga que dar igual.
que esté mucha motivación y mucha petición en consulta es que me dé igual esto. No puede pues ser. No, es que ojalá que no te dé igual, porque esto no es para que te dé igual, ¿no? Esto es para denunciarlo, esto es para quejarse, esto es para lo que sea, ¿no? Esto es por lo menos para no estar de acuerdo. Entonces, que te da igual no es el camino. Pero desde luego tampoco es... yo le dije una vez de una frase que a ella también se le quedó mucho, que tenía que ver con ¿vas a la guerra con un tenedor? ¿Dónde vamos? Me encanta. Nivel suricato esto. O sea, total. No nos olvidamos ya. Total. Y entonces como, ¿vas a la guerra con un tenedor? ¿Dónde vas? O sea, ¿qué posibilidades tú tienes de verdad? Vamos a poner realidad. Y esto lo hace también mucho la alegría, poner realidad y poner verdad. Sí. Vamos a poner realidad y verdad a dónde están tus posibilidades, qué es lo que puedes hacer y qué estrategias estás intentando en algo que realmente quizás no está tanto en tu mano. Entonces, vamos a soltar de aquí para que entonces, en el momento en el que sueltes, nos ocupemos de lo que sí puedes ocuparte. No es una cuestión de suelta y quédate aquí y ya está lo mismo, porque eso no va a pasar, ¿no? Es suelta y entonces desde la alegría vemos las oportunidades que hay. Y claro, desde ahí es diferente. Tenemos que entender que la alegría en equilibrio no es la juerga. Claro. Es que ya partimos de la base que si nos vamos a... Claro, si no se sabe esto, pues... Nos vamos al episodio número 1 de la primera temporada, donde hablamos de las emociones para entender esto. Pero no estamos de ahí, ¿no? Claro. Ya entendemos que las emociones van en otra dimensión y que no es juerga y alegría. De hecho, ¿qué pasa cuando la alegría es la que se descompensa? Interesantísimo esto. Porque la alegría cuando se descompensa, vuela mucho, se abstrae de la realidad, esto no está pasando y no quiero mirar y me pongo dopaminérgicamente a buscar estimulación. Claro. Estimulación que me distraiga, Entonces aquí justo la rabia, el rescate que hace de la alegría es dar tierra. Claro. Es baja. Esto está pasando, está injusto, esto te están haciendo, no te anestesies. Claro. Que también hay un episodio muy bonito de anestesia emocional Mucho. Con el que hemos abierto esta temporada. Y míralo, no evites mirar, porque esto está pasando y hay cosas que hay que hacer. Porque puede ser incluso que te están tratando mal. Claro. Que te están haciendo daño. Claro. No te pongas en optimistamente o como si no pasara nada. Y en un ejemplo muy del día a día, yo creo que todos nos podemos ver representados cuando, por ejemplo, con todo este mundo a nivel de contexto de que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, las noticias o estar muy informado, estar excesivamente informado de lo que pasa a nuestro alrededor, de todas las noticias negativas que nos envuelven, de las desgracias, de las injusticias, de todo lo que ocurre, nos puede colocar en una rabia muy descompensada, que esté todo el rato en esa amargura de madre mía en el mundo en el que vivimos. Pero la alternativa no es desconectarte y no ver las noticias jamás en la vida y no saber nada de lo que está pasando y solo ver en Instagram vídeos de gatitos que muy bien, que yo los recomiendo mucho, son muy necesarios, pero tenemos que tener una toma a tierra con la vida y con la realidad. Tenemos que saber que nos debemos proteger. Y esto es muy importante porque estamos contaminados de un exceso de información que nos enferma, entonces tenemos que protegernos y debemos protegernos y saber muy bien qué consumimos y cómo lo consumimos a nivel de información, porque tenemos acceso muy rápido y a veces casi sin quererlo, ¿no? a muchísima información, pero no podemos irnos a los extremos. Como siempre hablamos, ese balancín ha de estar lo más equilibrado posible y a veces nos desconectaremos un poquito más, pero no podemos vivir en los mundos de Yuppie en el que no pasa nada y el mundo es perfecto porque yo no me entero de nada, ¿no? Porque el día que te enteras, igual el impacto es muchísimo peor. Claro, incluso también que tú en una relación o en una amistad tengas a una persona que está muy en rabia, tú estás muy en alegría y vas a chocar, en plan, esto no importa, sí importa porque está. Y hay discusiones que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Qué interesante. Entonces, bueno, pues que al final si estas dos emociones se ponen, como decimos, se comunican bien, trabajan en equilibrio, o sea, en equipo y se equilibran la una a la otra, la potencia de tener la energía disponible para denunciar lo injusto y para disfrutar de la vida cuando toca, por ¿Dónde favor. hay que firmar? ¿Dices? Claro. Así que por aquí estos tres ejes que fíjate que
Bueno, yo creo que bastante estructurado, ¿no? Lo bonito que tiene el mate es esto, sí, lo accesible que lo hace. Sí. Es precisamente que lo podemos acercar porque es un 1, 2, 3, ¿vale? Esto a la gente le ayuda muchas veces, ¿no? Sí, paso 1, paso 2, paso 3, aunque hemos hablado de que es algo etéreo, porque estamos hablando de conversación entre emociones, ¿no? Sí, pero que yo creo que muchas personas habrán escuchado y se han pillado en alguno de los ejes o en alguna de las emociones, ¿no? Claro que sí. Entonces, estos 3 ejes, el eje, repasamos, qué importante, ¿no? En estos 3 ejes, el eje de la identidad, donde el miedo y el orgullo conversan, el eje de las relaciones, donde la tristeza y el amor se ponen a dialogar, esperemos, muy bien, y el eje de la energía, donde rabia y alegría tienen muchísimo que decirse para, de alguna manera, si no solo cada una de esas emociones las equilibramos y nos acercamos a ellas y las atravesamos como debemos, sino que si aprendemos a apoyarnos en sus ejes y en su otro equipo, otra parte del equipo, estaremos más cerquita de eso que tanto ansiamos y de eso que tanto queremos, que tiene que ver con ese bienestar emocional, ¿no? Exacto, y esa regulación también, ¿no? Si alguien quiere seguir profundizando un poquito más, sobre todo del ámbito de la psicología, terapeutas, psicólogos o incluso estudiantes que están ya finalizando su recorrido formativo, tenemos un curso en nuestra web que precisamente ponemos el foco en los ejes emocionales y os explicamos cómo llevar a terapia este recurso, cómo poder acompañar a los pacientes a través de esta estructura de ejes con para un montón saber de ejemplos. Muchísimos ejemplos, muy dinámico, son 4 horas. Es verdad que es el nivel 2. Claro. Porque tenemos un nivel 1, se llaman las emociones en terapia. Eso es. Y lo que hemos pretendido es coger esta metodología que siempre ha ido dirigida a población general y poder llevarla al ámbito de los terapeutas, a cómo esto se convierte en recursos para la terapia, para acompañar a nuestros pacientes desde su mundo emocional, pero sabiendo un poquito con esta estructura qué teclas tocar. Entonces, el nivel 1, las emociones en terapia, son 8 horas donde nos ponemos con todo el modelo a explicarlo pormenorizadamente, todas las emociones, los desajustes y demás. Y este nivel 2 ya son los ejes emocionales para perfilar y seguir puliendo un poquito más la técnica. Así que en nuestra web, vivetuemoción.com, si os metéis en talleres, ahí tenéis a los ejes. Eso es, este taller y muchos más, ¿no? Que al final nuestro leitmotiv es acercar las emociones a la gente, que esto llegue, que tengamos las estrategias y los recursos en la mano para, entendiendo que el contexto que nos rodea no siempre es sencillo y no siempre nos lo favorece y no siempre nos viene de cara, entendiendo esto, saber que si hay estrategias que podemos poner en funcionamiento, que si hay algo que podemos hacer, que si hay algo que esté en nuestra mano, pues que podamos hacerlo, sabiendo que, bueno, pues que luego hay otras cosas que influyen, por supuesto, no todo depende de lo que uno hace. Totalmente. Pero sí es importante tener determinados recursos. Tenemos, ¿no?, un recurso muy a mano, que somos nosotros, y a mí me gusta mucho cuando yo me descubro pidiendo rescate a la emoción que sé que puede sacarme del bucle, ¿no?, de donde me he metido. Y a veces no solo es esto, tiene que pasar muchas más cosas, pero es bonito sentir ese recurso dentro, ¿no? Pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Y aquí lo dejamos, y aquí lo vamos a dejar porque lo bueno si breve, pues 2 veces bueno, dicen. Así que ya está. Esperamos que os haya llegado esta información tan interesante sobre las conversaciones y la comunicación a nivel emocional y esperamos, como siempre, que disfrutéis y que abracéis mucho vuestras emociones. Millones de besos y hasta la próxima. Adiós.